¿Sabías que uno de los historiadores más importantes del siglo I dejó escrito sobre Jesús de Nazaret? No fue un apóstol, ni un evangelista, ni un cristiano, sino Flavio Josefo, un judío fariseo que trabajó nada menos que para los emperadores de Roma. Y lo que escribió ha provocado discusiones durante casi 2000 años. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Te recordamos que ya activamos las membresías del canal. Si quieres apoyar este proyecto y además acceder a contenido exclusivo, puedes hacerte miembro desde ya. Gracias de corazón a todos los que se suman a esta aventura. El famoso Testimonium Flavianum. Imagina esto, un historiador judío del siglo I trabajando para los emperadores de Roma y escribiendo que Jesús no era un hombre cualquiera. En su obra Antigüedades de los Judíos, escrita hacia el año 93 después de Cristo, aparece un pasaje que muchos consideran la primera mención extrabíblica de Jesús. Josefo lo describe como un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, alguien que realizó hechos sorprendentes, enseñaba con gusto a quienes lo escuchaban y que atrajo a tanto judíos como extranjeros. Imagina el impacto. Un historiador judío escribiendo para los romanos diciendo que Jesús no era un hombre cualquiera. El texto continúa relatando que Pilato lo condenó a la cruz, instigado por los principales líderes judíos, pero que sus discípulos aseguraban haberlo visto vivo al tercer día. Finalmente, añade que de él surgió la tribu de los cristianos, que seguía existiendo en tiempos de Josefo. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues ahí empieza el debate. ¿Auténtico o manipulado? Muchos estudiosos creen que este pasaje, conocido como el Testimonium Flavianum, fue interpolado por escribas cristianos. ¿Por qué? Porque un judío como Josefo jamás habría escrito frases tan elogiosas del tipo «era el Cristo» o «se apareció al tercer día resucitado». Pero ojo, la mayoría de los expertos también admite que Josefo sí mencionó a Jesús originalmente. Lo que habría ocurrido es que sus palabras fueron retocadas siglos después para sonar más cristianas. Y aquí entra en juego un dato fascinante. Un manuscrito árabe del siglo X, conservado por el historiador Agapio, presenta una versión mucho más sobria. En ella, Jesús aparece simplemente como un hombre sabio y virtuoso, ejecutado por Pilato, cuyos discípulos afirmaban haberlo visto vivo. Nada de afirmaciones dogmáticas, nada de confesión de fe. ¿Qué prefieres? ¿El Josefo judío y sobrio o el Josefo convertido en predicador cristiano por la mano de los copistas? El hermano de Jesús. La segunda referencia, mucho menos discutida, aparece en el libro 20. Allí Josefo cuenta cómo el sumo sacerdote Anán condenó a varios hombres, entre ellos Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo. Aquí no hay exageraciones ni milagros, solo un dato frío y directo. Jesús existió, era conocido como el Cristo, y tenía un hermano llamado Santiago que murió lapidado. Es como si Josefo nos dijera, Jesús fue real, no un mito inventado, y además tenía familia. Y no solo Jesús, también Juan el Bautista. Josefo también habla de otro personaje clave para el cristianismo, Juan el Bautista. Lo describe como un hombre justo que predicaba virtud y pureza. Según él, Herodes lo ejecutó en la fortaleza de Maqueronte
y muchos judíos creyeron que Dios castigó a Herodes por ese crimen. Curiosamente, Josefo pinta a Juan con una imagen mucho más positiva que la que da de Jesús. Esto refuerza la idea de que aunque no era cristiano, conocía bien a los protagonistas de este nuevo movimiento. ¿Por qué es tan importante lo que escribió Josefo? Porque se trata de la primera confirmación externa de la existencia de Jesús. Los evangelios nacen desde la fe, pero Josefo escribe como un historiador judío bajo Roma, sin intención de convertir a nadie. Y aún así, lo menciona. Piensa en esto. Sin Josefo, muchos críticos habrían tenido un argumento perfecto para decir que Jesús nunca existió. Pero ahí está, negro sobre blanco, en una obra judía del siglo I. El legado de Josefo. Aunque jamás se convirtió al cristianismo, Flavio Josefo terminó siendo, sin quererlo, uno de los testigos más citados por los cristianos. Sus escritos fueron utilizados por apologistas desde el siglo II y gracias a esa recepción sobrevivieron al paso del tiempo. Hoy, cada vez que se discute si Jesús fue un personaje histórico o un mito, los textos de Josefo vuelven al centro del escenario. Y aunque el testimonio en Flavianum esté manchado de sospechas, la referencia a Jacobo y la versión árabe nos recuerdan que, al menos en parte, Josefo sí fue testigo de que un tal Jesús de Nazaret dejó una huella imposible de ignorar. En resumen, Josefo no fue cristiano, no fue discípulo, ni siquiera simpatizante, pero dejó constancia de que Jesús existió, fue ejecutado por Pilato y que su movimiento sobrevivió a la cruz. ¿Te das cuenta? El historiador que escribía para los emperadores de Roma terminó siendo, sin saberlo, el notario involuntario del nacimiento del cristianismo.